Muchísimas gracias, querido amigo Eric. Fíjate que, como siempre, es un gusto todos los lunes de cada 15 días, pues reunirnos entre juristas para platicar un rato. Dicho sea de paso, la verdad es que cuando terminamos este tipo de conversatorios, personalmente yo me quedo con un poquito como de hambruna, porque me encantaría decir más. Hay mucho que decir, o sea, en una hora tú no puedes agotar absolutamente todo lo que tienes que decir sobre un tema, en 2 horas tampoco. Pero ¿qué tal 5? Por eso precisamente, pues me uno a tu invitación, querido amigo Eric, pues para que se nos unan el próximo 16 de diciembre de 2023. Vamos a estar platicando 5 horas y no va a haber receso, porque a veces se quejan de eso, Eric. ¿Qué crees? En la maestría me dicen, oye, solamente pues una precisión, me dice la coordinadora, ¿no? A ver si podrías no dar solo 10 minutos, sino un poquito más. Entonces, la verdad es que a mí me gusta muchísimo compartir lo poquito que yo puedo pues entender acerca del derecho y todos estos conceptos que he venido depurando a lo largo de los años, en el sentido de que pues el escritorio y la reiterada práctica de la encomienda te dejan pues prácticamente la depuración de conceptos y de entendimientos jurídico-penales que quieres compartir. Y bueno, pues 5 horas suena mejor que una hora. Entonces, bueno, pues ahorita venimos a platicar acerca de un tema que me parece muy puntual para estas épocas, en el sentido de que una vez alguien me dijo que la instalación en el suelo mexicano del proceso penal acusatorio es una de las últimas oportunidades que tenemos como abogados para reivindicarnos con la sociedad. Y parece que pues nos resistimos para dar ese salto. Como profesionistas, como abogados, como abogadas, necesitamos la preparación continua y necesitamos un ingrediente en el ejercicio diario de nuestra encomienda, que es la profesionalización. Desgraciadamente, en mi muy personal punto de vista, la profesionalización se impide, se disminuye, digamos que se obstaculiza cuando el proceso penal tiene determinados ingredientes o momentos. Por ejemplo, la suplencia de la queja. Cuando acudes ante el tribunal de alzada, cuando acudes ante el tribunal de amparo para el efecto de solicitar la protección de la justicia federal, solicitar que un tribunal jurisdiccional de segundo grado pueda revisar la actuación del juez instructor, del juez de control, del tribunal de enjuiciamiento, ¿qué pides al final? En términos del artículo 300 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el sistema tradicional, ¿no? O probablemente, pues, en términos de las leyes aplicables, sobre todo de la jurisprudencia última que publica la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no solamente las personas imputadas, sino que también aquellas personas víctimas del delito, incluso los asesores jurídicos victimales en el sistema penal acusatorio, tienen derecho a que la sala les supla la deficiencia de su queja. Bueno, pues entonces, en mi personal punto de vista, el tema de la profesionalización disminuye. ¿Por qué? Porque pues tú sabes que aunque no seas exhaustivo en el análisis de tu asunto como defensor, como asesor jurídico, pues definitivamente sabes que el órgano jurisdiccional te va a socorrer, te va a ayudar. Incluso si tú no adviertes alguna falencia que pueda vulnerar derechos humanos, ellos lo van a hacer por ti. Incluso si tú no adviertes una violación procesal, ellos lo pueden hacer ver por ti. Y eso, fíjate que a la larga, después de los meses, después de los años, después de las décadas, genera una conciencia colectiva aquí en la cabecita de todos nosotros. En el sentido de que lejos de exigir profesionalización, ir a profesionalizarme, ir a estudiar, ir a asistir a mis clases, lo que hacemos pues es relajarnos. Otra de esas figuras, aparte de la suplencia de la queja, sería la reclasificación jurídica. ¿Qué es la reclasificación jurídica? Bueno, pues lo entendemos como la intervención del juzgador, el juez de control en este caso, para el efecto de que se corrija el rumbo de investigación del agente del Ministerio Público en cuanto a una nomenclatura. Entonces, si el fiscal sabe, e incluso el asesor jurídico victimal saben que un órgano jurisdiccional, pues a quien se le exige senda capacitación, se les exigen estudios,
se les exige estar al día en el tema jurisprudencial, en el tema de las reformas, pues en el tema de los protocolos de actuación de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, que mejor que sea el juez el que rija el rumbo procesal del asunto a través de la clasificación jurídica. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de figuritas, como la reclasificación o como la suplencia de la queja, lo que vamos a provocar, digamos, sin querer, como Estado, pues será un detrimento, ¿no?, en la profesionalización de aquellos operadores jurídicos a quienes les benefician estas figuras. Y bueno, pues los 10 años o más de 10 años que yo he estado en la sala como secretario de estudio y cuenta de un tribunal de segunda instancia, pues me han dejado ver de manera reiterada que esto es una conducta que cada vez se va acrecentando. Esto es que las partes se relajan en el sentido de que, digamos que pues se dedican a generar pues estudios para sus agravios en los que te hacen ver las contradicciones de los testigos. Y pareciera que ser defensor en el siglo XXI se limita a explicarle al órgano jurisdiccional de segunda instancia que el de primera instancia falló debido a que hay múltiples contradicciones. O he visto en reiteradas ocasiones que los argumentos de las partes van en el sentido de que la niña menor de edad pues mintió al momento de referir las múltiples violaciones de las que fue objeto por parte de su señor padre, porque no dijo una serie de circunstancias y por ese motivo la niña miente. Entonces, ¿sabes? Este tipo de argumentos son muy reiterados en el sentido de que, pues, probablemente sabiendo que hay un ente jurisdiccional que se supone preparado, va a revisar nuestro asunto y en caso de que genere un cálculo en el que pueda visualizar la vulneración a un derecho humano, pues obviamente va a actuar en consecuencia y va a hacer todo lo posible para pues reparar esa vulneración a derechos humanos, la profesionalización. Pero este día no te vengo a hablar ni de la suplencia de la queja y tampoco pues de la profesionalización que tanta falta nos hace como sociedad mexicana. La verdad es que de hecho este conversatorio es la prueba inequívoca de que hay un pequeño grupo de resistencia en el que tú formas parte. Tu abogado, tu abogada, ustedes abogados que están en su casita, en su oficina, ustedes forman parte de esa resistencia porque pues, la noche es bella, es muy linda, son las 8:20, es lunes de un 27 de noviembre. Por cierto, te quiero contar algo muy personal. Este día mi madre cumpliría años, pero se nos fue hace poco tiempo. Y bueno, incluso hablando del ponente, pues este día pues tendría que ser pues un poquito como de, no sé, como para estar frente a una fotografía guardando luto, pero estoy contigo y tú estás conmigo. Somos parte de un pequeño grupo de resistencia. Nos resistimos a que figuras como la suplencia de la queja o como la reclasificación del juez puedan, digamos, disminuir nuestra profesionalización. Y no obstante la existencia de estas figuras procesales, nosotros acudimos a la academia para escuchar a quienes nos puedan aportar nuevas ideas. Desde luego bajo la perspectiva de que nadie, absolutamente nadie, va a tener la verdad absoluta. Se nos aproxima un curso, amigos, el 16 de diciembre. Va a ser impartido por tu servidor. Yo siempre te pediría que tengas especial atención en quién te imparte cursos. Fíjate que cuando un defensor es quien te platica, quien te habla, bueno, pues solamente tenerle especial atención, el especial cuidado de que su cátedra podría estar instalada a partir del mundo del deber ser. Pide que inapliquen la suspensión o la prisión preventiva oficiosa, ¿no? No es fácil decirlo, ¿no? Porque ellos lo hacen, ¿no? Ellos lo solicitan todo el tiempo, pero la realidad de las cosas es que hoy por hoy depende de la región judicial en donde nos encontremos, pues un tribunal federal podría resolver de una u otra manera. Entonces el deber ser para el órgano jurisdiccional es muy específico, de modo y manera que quienes estamos inmersos en la judicatura podemos platicarte acerca de temas jurídicos desde el punto de vista del ser, no tanto del deber ser. ¿Me explico?
o sea, de lo que se hace exactamente en un órgano jurisdiccional. Y bueno, digamos que esa podría ser alguna de las ventajas. Pero si tú eres parte de este grupo de resistencia, si no te importa que haya suplencia de la queja, que haya reclasificación, y no obstante quieres prepararte, entonces, este momento es tuyo. La clasificación jurídica, querido amigo, la fui a escuchar personalmente hace 8 años. Fue la primera vez que yo la oí. Clasificación jurídica. Tomé clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y un buen día llegó ante nosotros, pues, un hombre muy joven, muy tranquilo, ¿sabes? Muy tranquilo, con un aspecto muy relajado y parecía, pues, no preocuparle nada. Y él tenía una narrativa, pues, muy bonita porque te platicaba casos, y a continuación del caso, del supuesto hecho, él decía un título, un enunciado, una clasificación. Te decía algo muy corto y además algo muy elegante, donde se concentraba la mayor parte de la teoría del delito. Me acuerdo que en esa ocasión, la primera vez que lo vi y lo escuché, él nos platicó acerca de, pues, una chica que estaba en una caseta de vigilancia, en donde entra un individuo y trata de forzarla a tener relaciones sexuales, pues la forza a través de la violencia. Y entonces la chica, muy inteligente, pues sabiendo lo que viene y que no tiene oportunidad de oponer resistencia ni de pedir ayuda, lo que hace la chica es decirle, oye, solamente dame permiso de salir de la caseta. Voy a hablarle por teléfono a mis familiares, les voy a decir que voy a llegar un poco más tarde. Regreso y haces lo que quieres. No me voy a oponer. Pues obviamente ante este trato, el fulano hizo así, ¿no? Y dijo, bueno, pues adelante. Lo que hizo la chica fue llamar a emergencias, llegaron rápido. De acuerdo con el ejemplo que él nos da, este asunto sería algo parecido a la violación, ¿no? Sería una violación en grado de tentativa. Y nos pregunta a todo el auditorio, ¿sería acabada o inacabada? Y él mismo responde, pues sería inacabada, ¿no? Brincos diera el sujeto activo de que fuera acabada, y todos nos reímos. Y además, ¿este desistimiento del sujeto activo del delito será eficaz o será ineficaz? Y entonces nos explicó que el desistimiento eficaz se correspondía con la preservación del orden jurídico penal vigente. De modo y manera que, como el desistimiento de este hombre no tuvo ninguna relación con con preservar el derecho, entonces se entendía como falta de espontaneidad en ese desistimiento, y por lo tanto la tentativa tenía que ser punible, castigable. Y entonces dijo que era o se trataba de una violación en grado de tentativa, inacabada, ineficazmente desistida por el autor directo en forma de acción dolosa. Esa fue la primera vez en mi vida, en la UNAM y en cualquier escuela, que yo escuché un enunciado como ese. Y después dijo más ejemplos, con su manera tan exquisita y tan fina y tan linda de platicarte las cosas. Y sabes, yo tomé nota como pude, lo más rápido que pude, y a continuación dijo, y es que todos estos enunciados en donde yo introduzco la teoría del delito y donde yo describo, pues en pocas palabras, lo que acontece con el suceso delictivo, pues tiene una serie de elementos. Él dijo, si te vas al artículo 141, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, vas a encontrar los elementos de la clasificación jurídica, o sea, el tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención de la persona en conflicto con la ley penal, así como la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Y entonces, bueno, a mí que me gusta la materia, y para mí que me pareció novedoso y genial lo que decía, bueno, yo francamente estaba muy emocionado porque yo entendía que estaba escuchando algo en ese momento que de entrada era inédito. Era inédito. 2, que iba a marcar el parteaguas de una nueva forma de apreciar el derecho, tanto de manera sustantiva
como de manera procesal. Y después él siguió hablando y dijo, bueno, el tipo penal ya lo sabemos todos, pues es el hecho que la ley señala como delito. O sea, tienes que decir este hecho en su máxima expresión. Si es homicidio, di homicidio. Si es lesiones, di lesiones. Si es robo, di robo. Ok, ese es el tipo penal. Ya, no avanzó más. Obviamente porque pues, las clases eran acotadas, eran muchos más ponentes y bueno. Dice, grado de ejecución. Dice, cuando hablamos del grado de ejecución, tenemos dos panoramas en el radar, aquí en la mente. Tenemos tanto delitos consumados como aquellos cometidos en grado de tentativa. Ese es el grado de ejecución. Dice, pero acuérdate que dentro de cada uno de estos dos rubros se desprenden tres específicos. Bueno, se desprende una serie de rubros específicos. Dice, dentro de la consumación tenemos la consumación instantánea, la consumación permanente y la consumación continuada. No te preocupes, no escribas esto, como se queda grabado, bueno, podrás escucharlo después, tomar nota, pero pues así te lo platico, ¿no? La consumación instantánea, la permanente, la continuada. Y dentro del mundo de los delitos que se cometen en grado de tentativa, dice, tenemos pues la tentativa acabada, la tentativa inacabada. Y después, la tentativa acabada eficazmente desistida, tentativa acabada ineficazmente desistida, y por otro lado tenemos la tentativa inacabada eficazmente desistida y la tentativa inacabada ineficazmente desistida. Todas esas combinaciones nos generó nuevamente la precisión de que el desistimiento eficaz, o sea, en términos de ley, o sea, como tú lo encuentras en el Código Penal de tu entidad o de la federación, vas a encontrar que el desistimiento es eficaz en la medida que sea espontáneo. Y entonces él nos explicó que la espontaneidad de la tentativa y el factor que genera la falta de penalidad para la conducta, que parece antisocial, sería que las razones del desistimiento de la persona se correspondan con la preservación del orden jurídico penal vigente. Y bueno, para mí era mucha información, entonces yo escribí como pude, tomé nota, me gustó mucho lo que estaba diciendo este señor. Posteriormente dijo que no solamente el tipo penal, el grado de ejecución, sino también la forma de intervención. Dice, en cuanto a la forma de intervención, tenemos dos grandes rubros. El primero, pues es la autoría y el segundo es la participación. Explico que la autoría y participación, estas dos frasecitas, palabritas, tienen su origen en los artículos 16 y 19 del Pacto Federal. Y también explicó que al momento de que se libra una orden de aprehensión, o en su caso, al momento de que el juez de control resuelve sobre el auto de vinculación a proceso, tiene que generar la distinción acerca de si la persona en conflicto con la ley penal tuvo una intervención, o sea, es autor, o bien participó en su comisión, o sea, autor o partícipe. Entonces él nos hace la precisión de que la autoría tiene ahora sí 3 divisiones, junto con la participación otras 3 divisiones. El autor directo es la primera de ellas, ¿no? El autor directo, posteriormente el coautor, autor mediato sería el tercero dentro del mundo de la autoría. Y dentro del mundo de la participación, pues se tiene con que pues puede ser partícipe inductor, partícipe cómplice, partícipe encubridor. Desde luego todos estos aspectos los vamos a ver con tremendo detenimiento en nuestra clase de 5 horas el 16 de diciembre, pero por ahorita pues apúntalos, genera un bosquejo, haz un esbozo en una libreta y vaya, pues comienza a tener conocimiento de esto. Si estás empezando, incluso si eres operador jurídico, todo esto sirve, ¿sabes? Es muy esclarecedor. Y entonces el maestro decía, vamos a decantar por una de ellas. Esto es, si de acuerdo con los registros, con los datos, con la información que el agente investigador tiene en su poder, es factible determinar que la persona en conflicto con la ley pues fue coautor porque junto con otro u otros generaron o más bien realizaron la conducta prevista en el particular tipo penal, pues es indudable que se trata de una coautoría. Pero si en cambio la persona
digamos, la persona imputada en términos del artículo 112, ¿verdad?, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Imputado es el término genérico que recibe, pues, la persona indiciada en este caso, ¿no? Entonces, si la persona imputada instrumentalizó la voluntad de un tercero hasta convencerlo de realizar el hecho descrito, pues, en la ley penal, este va a ser un autor mediato, ¿no? Y bueno, nos explica una serie de reglas y después llegamos al tema de la participación. Dice, los partícipes inductores, pues prácticamente son aquellas personas que van a convencer, ¿no? Van a convencer, van a tratar de detonar en la voluntad, en el ánimo, en el intelecto de otra persona, pues un convencimiento hasta lograrlo, ¿no?, de realizar un hecho delictivo. Entonces, conforme a esa comprensión, decía que si se tiene información, pues que acredite que la persona es partícipe inductor, no tendríamos que hablar acerca de la diferente figura del autor intelectual. Él nos decía mucho cuidado porque esa frasecita de autor intelectual parece estar derrotada desde incluso 1800 y fracción en Alemania, y nos explicó una historia. Y entonces dice, mucho cuidado con ocupar frasecitas derrotadas por la jurisprudencia incluso mexicana, ¿no? Entonces nos dijo, por favor, autoría mediata, partícipe inductor. Y luego nos habló del partícipe cómplice y finalmente del partícipe encubridor. De este último podría decirte que es la persona que presta auxilio con posterioridad a la realización del hecho delictivo en cumplimiento a una promesa anterior, en tanto que el partícipe cómplice es la persona que dolosamente presta auxilio a otra para realizar un hecho delictivo. Y tú me dirías aquí, oye, pero eso se parece mucho a la coautoría. La diferencia es muy simple, amigos. Entre el partícipe cómplice y el coautor, digamos que el segundo de ellos, que es el coautor, tiene el dominio del hecho, o sea, está frente al hecho, está realizando el verbo rector y las circunstancias que detonan la realización del hecho delictivo. El coautor está en la escena, está cerca de ella, está custodiando, incluso está teniendo en su dominio la decisión de qué y de cómo ejecutarlo. En tanto que el partícipe cómplice, él va a estar un poquito más alejado, no tiene ese dominio. Incluso el hecho no va a depender de él. O sea, si tú quitas de la ecuación la participación del cómplice, el hecho se sigue ejecutando. Es así de fácil como podríamos identificar a un coautor de un partícipe cómplice. Y bueno, estas reglas, junto con muchas otras sustentadas en la ley y la jurisprudencia mexicana, pues lo vamos a estar viendo a detalle, queridos amigos. Entonces, pues yo te invito atentamente a que nos acompañes el próximo 16 de diciembre. ¿Qué más nos dijo el maestro? Fíjate, cuando entró a la última categoría, dice la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Dice, en este rubro, y se las recetó así de memoria, pero rapidísimo. Dice, está la acción dolosa, acción culposa, omisión simple dolosa, omisión simple culposa, comisión por omisión dolosa, comisión por omisión culposa, acciones libres en su causa dolosas y culposas, y por ahí hay otra que es la omisión dolosa. Entonces, él las dijo rapidísimo. Yo de hecho tengo que detenerme para como pensar un poquito, pero él las dijo así de super memoria y todos anotando como podíamos. Bueno, no sabíamos, mis compañeros y tu servidor, que estábamos presenciando pues el nacimiento y la consolidación de lo que sería el presente y el futuro de la dogmática jurídico-penal mexicana. Porque cuando nos dio cuenta acerca del Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 141, pues párrafo segundo, artículo 335, párrafo fracción tercera, incluso en el diferente 406, párrafo séptimo, nos dijo que esta clasificación jurídica era utilizada por el agente del Ministerio Público
para solicitar la orden de comparecencia o la orden de aprehensión. Nos dijo, o sea, esto en la fase inicial, nos dijo que esta ecuación la ocupa el agente del Ministerio Público al momento de formular acusación en términos del 335, o sea, en la intermedia. Y también nos dijo que esta ecuación la utiliza el Tribunal de Enjuiciamiento una vez que pronuncia sentencia condenatoria. Y nos dijo que todo esto era una clasificación jurídica. Seguramente ya sabes de quién te hablo. Se llama Rubén Quintino Cepeda y para mí es uno de los mejores penalistas del país. Desde luego, sin agraviarte a ti, que yo sé que también estudias mucho derecho penal, o a las personas con las que has tomado clases, seguramente Verónica Román Quirós, etc. Fíjate que fue genial esa clase porque yo dije, creo que estoy presenciando algo histórico sin darme cuenta. Y a partir de ahí, pues, traté de incorporar estos conocimientos al ámbito donde yo trabajo. Obviamente, pues, con el paso del tiempo, me fui haciendo algunas preguntas. Con el paso del tiempo, creo haber encontrado algunas respuestas. El caso es que, ¿sabes, amigo? La verdad es que con el tiempo me di cuenta de que esta frasecita de la clasificación jurídica, yo no sé exactamente qué signifique, porque en la ley, en los artículos que te acabo de mencionar, tú encuentras los elementos. O sea, es como encontrar los ingredientes de un postre, el que tú quieras. O sea, no sabes qué es, pero ves sus ingredientes, ¿no? Ves los componentes estructurales. Y cuando yo hablo de los componentes estructurales, que son los que te acabo de mencionar, todos ellos, pues en realidad yo no sé si a eso se limite la clasificación jurídica o si bien abarque más temas, abarque más conceptos. Entonces, recordé que cuando él dijo este ejemplo de la chica que pudo haber sido violada, y él dijo una frasecita como violación en grado de tentativa inacabada, ineficazmente desistida por el autor directo en forma de acción dolosa. O sea, cuando él dijo ese título de imputación, desde luego que tú comprendes que se asocia con una clasificación jurídica, porque al momento de poner en juego los elementos de la clasificación es como sale el título de imputación. Pero el título de imputación es la clasificación jurídica. O sea, esa frase tan elegante donde se contienen los elementos de la teoría del delito es la clasificación jurídica, o probablemente solamente sea un reflejo de esta. Y más allá, ¿acaso la clasificación jurídica podría ser aquello que contiene los factores que inciden en los márgenes de punibilidad? O sea, una especie de ecuación que, de acuerdo a las variables que integras en su contenido, los márgenes de punibilidad van a estar cambiando. ¿Qué es la clasificación jurídica? ¿Acaso solamente se limita a sus ingredientes, tipo, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta, en su momento clase de concurso, o si es un título de imputación, o si es aquello donde se contienen los factores que van a modificar a suerte de ecuación los márgenes de punibilidad? Y ahí te va otra más. ¿Acaso la clasificación jurídica es una configuración, un conjunto de artículos que entran en juego en un caso individualmente considerado? Es que mira, si tú tienes en cuenta los elementos de la clasificación jurídica, los tienes ahí enfrente. Todos los que te acabo de decir los tienes así desglosaditos y bien bonitos, así en un cuadro bien bonito, muy específico. Entonces tú tienes un caso particular, ¿no? Llegan a verte y te dicen, oiga, es que, ¿qué cree?
mi hija sufrió porque el fulano aquel la jaloneó y la hizo suya, ¿no? Así te dicen, ¿no? Las personas que van a hablar contigo, o sea, no te van a decir por medio de la cópula y privándola de los sentidos, no, jamás. Entonces la personita que va a verte, desesperada, te dices que a mi hija la jalonearon y el tipo ese la hizo suya. Oiga, ¿y cómo fue que pasó? Pues es que ya le dije que la requete jaloneó, ¿no? La metió en un cuarto y nada más escuchaba cómo gritaba a mi hija porque le estaban dando de golpes. Bueno, tú a partir de esos elementos fácticos y teniendo este cuadrito, ¿no?, a la vista, pues tú puedes elegir, tú puedes seleccionar con precisión y pulcritud aquellos elementos que se corresponden con el suceso fáctico. Tipo penal, pues violación. Grado de ejecución, consumada instantáneamente. ¿Quién participó o quién tuvo intervención? Pues un autor directo. ¿Y la acción cómo fue? ¿Fue acción u omisión? Pues obvio que fue acción. ¿Y fue dolosa o culposa? Pues claro que fue dolosa. Violación consumada instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Listo. Cuando tú tienes este título de imputación que derivó de un caso particular, aplicando los elementos de la clasificación jurídica, entonces ahora eres capaz, dime si no, si has superado el sistema, dime si no, ahora eres capaz de integrar uno a uno los artículos de ley, los dispositivos de ley que entran en juego en ese caso individualmente considerado. Dime si no. Entonces la clasificación jurídica no es cierto que se limite a una serie de ingredientes, los que ves en el 141 párrafo segundo, 335, en el 406 ya mencionados, sino que la clasificación jurídica podría ser más. Puede ser tanto que abarque tanto el título de imputación como incluso los factores que modifican o alteran los grados de reproche, que alteren los márgenes de punibilidad. Y también podría ser aquello que desde luego precise o pueda fijar una configuración del delito, ¿no? Entonces, este conjunto de artículos que entran en juego en un caso individualmente considerado, pues también podrían estar así como abrazados de la clasificación jurídica. O sea que la clasificación jurídica, date cuenta que más allá de un concepto que aparece en determinados artículos de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, es una auténtica guía de actuación para los operadores jurídicos. El problema, querido amigo, querida amiga, no es aprenderte de memoria ni los 4 elementos de la clasificación jurídica, desde luego con su clase de concurso correspondiente, si es que opera, y tampoco sus subelementos que te acabo de decir. Ese no es el problema. El problema para mí, o el área de oportunidad, es que para emplear el lenguaje de la ley, para usarlo, necesitamos otro lenguaje. Porque el lenguaje de la ley penal generalmente se utiliza y se opera a partir de determinadas perspectivas. ¿Qué perspectivas, maestro Mendoza? Bueno, pues si le aplicas perspectiva de género, podría variar. Por ejemplo, si le aplicas, no sé, aspectos de pueblos indígenas, la perspectiva de la ley podría variar. Pero ¿qué pasa si ves ahora el texto de la ley desde el punto de vista del derecho jurisprudencial? Podría variar, podría incluso redefinirse. ¿Qué más necesitas? Lo más importante, la dogmática jurídico-penal. Si nosotros no conocemos dogmática jurídico-penal o teoría del delito, lo más probable es que no tengamos los elementos suficientes y necesarios para acceder al uso y al manejo adecuado de la clasificación jurídica, o bien de aquellos elementos que existen dentro de la
de la propia norma. Entonces, es como cuando queremos aprender francés y vamos a todas las escuelas de francés y nos dicen, el único problema es que para estudiar francés necesitas hablar inglés, porque todas las clases están dadas en inglés. O sea, no damos francés a partir del español, necesitas el inglés. Necesitas un lenguaje para conocer el otro lenguaje de destino. Entonces necesitas un lenguaje intermedio. Este lenguaje intermedio se conoce como metalenguaje, ¿sale? El lenguaje intermedio se conoce como metalenguaje. Es uno que te va a permitir acceder a otro diferente. De esta manera, la dogmática jurídico-penal, la teoría del delito, incluso la teoría del tipo penal, sobre todo la teoría del tipo penal, en el particular te ayudaría a comprender el lenguaje que está inserto en la ley. ¿Cómo puedes entender lo que dice la ley penal, tu código penal? El Código de Defensa Social, como antes era llamado en Puebla, el Código Penal Federal, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de secuestro. Aquella diversa Ley General trata de personas. La Ley General de Salud a partir del artículo 479, donde se prevén los tipos penales, un poquito más atrás, creo que es 475, una cosa así, narcomenudeo, etc. La dogmática jurídico-penal, la teoría del delito, la teoría del tipo penal. Es de suma trascendencia, queridos amigos, estar empapados de estos conceptos. ¿Para qué? Ahora sí que volteemos a nuestro cuadrito donde dice tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta, clase de concurso, podamos ocuparlos, bajarlos de manera adecuada a un caso particularmente considerado. Una vez hecho esto, podríamos incluso definir con toda precisión, a manera de ecuación, el conjunto de artículos que entran en juego en un caso particular. Y es que ahí te va una cosa. Es bien común que los operadores jurídicos se equivoquen al establecer los artículos que entran en juego en un caso individual. Un ejemplo rápido. Secuestro. Existe una ley general, como ya lo dijimos, para ese delito. Pero lo más seguro es que ese delito también lo tengas en tu código penal, desde siempre. En el caso de Puebla, donde yo vivo y trabajo, mi código data de 1 de enero de 1987. Y en él se contenía el delito de secuestro. Incluso creo que a la fecha se contiene. El problema es que cuando nace a la vida jurídica la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, a pesar de esto, nuestros compañeros investigadores continúan ejerciendo acción penal e investigando el caso conforme a las reglas del tipo penal previsto en el Código Penal. Es decir, trastocando el principio de especialidad, acuden a una norma local que ya está superada para el efecto de generar una pretensión punitiva. Y eso no es todo. Eso no es todo. Es decir, en el conjunto de artículos invocan una ley que no debe ser para definir y para verificar la penalidad del secuestro. Invocan el Código Penal de Guanajuato, de Oaxaca, según corresponda. Pero ya hay una ley general. Debían invocar la ley general y no lo hacen. Y eso no es todo. Para aspectos del dolo, autoría y participación de la clase de concurso se van al código de su entidad. Guanajuato, Oaxaca, Puebla, según corresponda. El problema es que el artículo 2 de la Ley General de Secuestro, artículo 2, te dice que para definir los aspectos sustantivos relacionados con el delito, por ejemplo, el dolo, autoría y participación, clase de concurso, necesariamente te tienes que ir a aplicar el Código Penal Federal. O sea, que para ejercer acción penal, el agente del Ministerio Público tiene que estructurar ese conjunto de artículos que entran en juego en un caso individualmente considerado,
tanto la Ley General de Secuestro como el Código Penal Federal. Oye, ¿y tu Código Penal de tu estado? Ese no aplica, amigo, ese no aplica. Porque así son las reglas, principio de especialidad. Y bueno, es muy común que pasen este tipo de cosas, pero es más común de lo que te imaginas. El punto es que las defensas no lo hacen valer. Insisto, he visto muchos agravios, alegatos, intervenciones de nuestros compañeros defensores, donde se ciñen a establecer que los testigos mienten o que la cadena de custodia pues se encuentra alterada, detalles de ese tipo, o bien inconsistencias entre el dicho de los testigos. Sin embargo, hay aspectos más poderosos porque no van a poder molestar a tu representado si el acto de autoridad no se encuentra inspirado en los fundamentos adecuados. O sea que tú debes vigilar que le pongan 20 años, pero con base en los fundamentos adecuados. ¿Pero qué crees? No son los adecuados. La Constitución dice fundar y motivar. No, pues la representación social al momento de ejercer acción penal no funda, porque atrae los artículos relacionados con el Código Penal local y además los aspectos sustantivos relacionados con el delito del Código local en contravención al artículo 2 de la Ley General. Principio de especialidad destruido. Bueno, ¿y qué sucede en esos casos? El juez de control recibe la orden de aprehensión. Una vez que el juez recibe la orden de aprehensión, dice el artículo 143, párrafo cuarto, que puede dar una clasificación jurídica distinta. O sea, al momento de librar o decidir si va a librar o no una orden de aprehensión, el juez de control puede, dice la ley puede, no dice deberá, pero dice puede expresar una clasificación jurídica diferente. Bueno, por eso yo preguntaba, ¿qué es la clasificación jurídica? Con los artículos que tenemos ya en la cabecita, 141, 335, 403, 406, tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa. Ok, si nada más eso es la clasificación jurídica, con el cuadrito que ya tenemos, entonces el juzgador no podría componer el conjunto de artículos que entran en juego. Por ejemplo, decirle al Ministerio Público, ay, Ministerio Público, te pasó otra vez, amigo, pero bueno, no hay problema. Como la clasificación jurídica lo abarca todo, incluido el conjunto de artículos que entran en juego, entonces yo lo voy a hacer por ti. No te preocupes, mira, tú tómate un café y lo voy a hacer por ti. Y entonces lo que hace el juez pues va a ser, a ver, bueno, como los hechos fueron en tal época, es una consumación permanente, obviamente, pues ya estaba vigente la Ley General de Secuestro y pues hay que aplicarla, ¿no? Hay que aplicarla. Agravantes, si es que entran en juego, y yo lo hago por ti, no te preocupes, lo escribo en un papel. Y luego dice el artículo 2, para todo lo relacionado con el delito y sus definiciones hay que ir al Código Penal Federal, nunca a los códigos penales estatales. Ay, Ministerio Público, pero incluso para eso usaste tu código local. Bueno, no te preocupes, yo lo hago por ti, entonces yo hago ese trabajo. ¿También sería eso, amigos? Eso también es... ¿Eso también abarca la reclasificación? ¿O solamente invocar el tipo o reorientar el tipo, el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza dolosa o culposa? Acuérdate que la clasificación jurídica está construida con factores, elementos si tú quieres, ingredientes. Son factores que una vez ingresados a un tabulador van a alterar los márgenes de punibilidad. Eso quiere decir que más nos vale escoger con toda precisión y cientificidad el conjunto de artículos que entra en juego, porque de eso depende incluso que temas como la prescripción no estén correctamente definidos. He visto ejerciendo acción penal cuando los asuntos ya están prescritos, órdenes de aprehensión libradas cuando los asuntos ya están prescritos, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder saber todo esto y controlarlo? Bueno, teniendo conocimiento. Pero si somos fiscales me parece que nos urge.
nos urge tener esta clase de conocimientos, porque finalmente no se basan en buenos deseos, sino pues en evidencia empírica. Y no solo eso, sino en aspectos dogmáticos de la teoría del delito, y también en aspectos del contenido de la ley, y desde luego del derecho jurisprudencial que entra en juego, que como ya dijimos puede redefinir incluso el calibre de un tipo penal. Es muy importante todo esto. Si el Ministerio Público aduce artículos, leyes que no son, lo mejor es que el juez dijera, pues niego la orden de aprehensión y haz bien tu trabajo. Pero ese artículo 143, párrafo cuarto, podrá otorgar una clasificación jurídica diferente. Pero si el problema deriva no de la invocación del delito, porque eso está bien, pues es secuestro, el grado de ejecución también está bien y lo demás también, pero en los artículos, en los fundamentos, el juez también puede reorientar la actividad del fiscal. Este tipo de temas los vamos a calibrar, los vamos a analizar y responder dentro de 5 horas. Me parece que es muy rápido en 1 hora, pero todavía más. Ya libramos la orden de aprehensión, la persona ya está acá, le formulan imputación con mucha solemnidad y todo esto, y todo bien. Aclaraciones, ninguna. ¿Qué más solicita, señor fiscal? Pues vincular a proceso, ¿no? Bueno, pues invoque sus datos de prueba. Bueno, se invocan los datos de prueba y desde luego también se hace referencia al contenido normativo que le da vida a la figura delictiva, a la clasificación jurídica. El artículo 316, párrafo penúltimo, repito, 316, párrafo penúltimo de tu Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que el juzgador podrá reclasificar. O sea, si advierte una falencia en los estatutos fijados por el agente del Ministerio Público para darle vida y forma a una clasificación jurídica, el juzgador podrá reclasificar. Y yo quiero preguntar otra vez lo mismo. Oye, ¿y la reclasificación también incumbe el conjunto de artículos, las leyes invocadas por el fiscal? O sea, no te preocupes, o sea, no es tu código penal local, pero sí la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Incluso son los artículos XY los que entran en juego, y no todo eso que tú invocas, fiscal. No te preocupes, no pasa nada. Aquí lo solucionamos y vínculo a proceso. O sea, se puede hacer eso. Podemos fracturar el contenido del artículo 21 de la Constitución. Acuérdate que el artículo 21 de la Constitución contiene, digamos que, la proscripción del método de enmienda. O sea, por definición, se contiene en el 21 de la Constitución la proscripción del método de enmienda. O sea, no le puedes ayudar al fiscal. Sistema penal acusatorio significa división de facultades, división de funciones. Tú haces una cosa especializada, por cierto, y yo voy a hacer otra también especializada. Y únicamente me voy a convertir en un, pues, checador, ¿no? O sea, ya dijiste tipo, grado de ejecución, las leyes condignas, listo, vámonos. Lo sustentaste bien y ya, eso es todo. Pero entonces, fíjate, cómo este tipo de figuras crean, en mi opinión, amigo, es solo lo que yo pienso aquí en mi cabecita, pero te lo externo. Este tipo de figuras externan prueban que podríamos estar incentivando a algunas de las partes del proceso penal a que no se profesionalicen, a que dejemos de estudiar, porque finalmente pues ahí está la suplencia de la queja, ¿no? Pues esperamos a que el federal, ¿no? Así le decimos, ¿no? A que el federal pues nos conceda el amparo, ¿no? E incluso al final de la demanda de garantías o de la pretensión ante la sala de apelación se dice: y le pido al tribunal que me supla la deficiencia de la queja. En 10 años jamás he visto renuncio, ¿no?, a esa prerrogativa. Obviamente la sala, pues, ¿qué te va a decir si es que renuncias a ello? Pues eso es algo irrenunciable, ¿no? Porque yo debo vigilar tus derechos humanos. Y si encuentro una violación, pues debo de hacer todo lo posible para repararlo. Pero bueno, al contrario, lo pedimos. Pedimos la suplencia.
E incluso he visto apelaciones en donde dicen las fiscalías, es que el juez tiene la obligación de reclasificar. O sea, ¿por qué dice que no hay delito si puede reclasificar al que sí hay? Y es que mira, si lo piensas bien, cuando generas una reclasificación como juzgador, cuando generas una reclasificación, antes lo que hiciste, intelectivamente hablando, fue generar una conclusión de atipicidad. O sea, lo que tú me estás planteando, agente del Ministerio Público, a nivel fáctico, no empata con un continente jurídico que me estás invocando. Entonces, si esto no hace match con aquello, hay una atipicidad. Pero no te preocupes, así como que me irrogo facultades provisionales de fiscal y yo le pongo una clasificación jurídica. A mí me parece que todos estos temas son muy importantes, desarrollarlos, conocerlos, para incentivar a la autoridad, o más bien para provocar que la autoridad judicial, sobre todo, cada vez meta menos las manos. ¿Cómo? Pues haciendo bien nuestro trabajo, haciéndolo extraordinariamente bien, como si fuéramos arquitectos. O sea, el plano tiene que estar definido pero a detalle, nada debe estar equivocado, porque si no, cuando lo hacemos en el mundo de los hechos, pues la columna se va a caer. Justamente eso es la clasificación jurídica. Justamente aquí, pues, quiero dejar la conversación, quiero escuchar tus dudas, yo estoy a tus órdenes. También, pues, te reitero la invitación que tenemos para nuestra charla de 5 horas del 16 de diciembre de este año. Va a ser muy nutritiva, créeme. Vamos a aprovechar cada minuto de esas 5 horas. Insisto, se han quejado de mí de que no les doy tanto tiempo de receso. Me dicen, no, pues que una media hora, no, que una hora, y yo les digo, no, 10 minutos, porque necesito decirles más cosas, ¿no? Y como que siento que a veces me responden, pues no importa, ¿no? Entonces, no, aquí sí importa, ¿sabes? Sí importa, porque es algo por lo cual tú estás optando. O sea, insisto, la noche es genial, es perfecta, tú puedes ir y salir, pero estás aquí. Estás decidiendo estar con nosotros, estás optando por la profesionalización. Dices, a pesar de que haya suplencia de la queja, reclasificación, yo voy a estudiar, voy a tomar nota, voy a ver qué piensan otras personas. Y eso te lo felicitamos, no sabes cuánto, porque la sociedad necesita gente bien preparada. Entonces, pues yo espero verte el 16 de diciembre. Vamos a platicar a gusto 5 horas, nada nos va a interrumpir. ¿Te sirves una taza de café, por favor? Y bueno, pues por ahorita yo voy a quedar a tus órdenes de tus dudas, y gustoso estaré no solo de escucharlas, sino de responderlas. Y muchísimas gracias.